Muy bien, buen día a todos. Vamos a comenzar. Antes voy a dar gracias por la oportunidad o el privilegio que Dios me dio y responsabilidad sobre todo de ser papá. Que Dios me permitió ya hace algunos años ser papá y agradezco a Dios ese privilegio. Pero hoy agradezco más por la vida de mi papá, que uno no conoce el futuro. Yo no sabía que mi mamá se iba a ir antes. De hecho ya sí pedía eso. Desde que la conocí ya con uso de razón a mi mamá. Sí, siempre decía, yo el día que de mañana quiero irme antes que tu papá. Y siempre decía, me voy antes que tu papá, me voy antes que tu papá. Y sí, pues Dios le concedió que irse antes. Y ahora que mi papá está, a mí me da gusto tenerlo. Y agradezco por su vida, porque ha sido un gran hombre, un gran padre. Y la otra vez lo dije, un gran padre, una gran mamá son los que te llevan a Cristo. Y mis papás así lo hicieron. A través de ese ejemplo conocimos a Cristo, y eso es lo más grande que pudieron brindarnos, que nos han brindado. Y pues sí tiene sentido, cuando tú buscas a Dios. Yo la verdad, ahora que veo el pasar de los años, antes yo decía, una persona de 30 años, no, pues es un señor, ya te imaginas un señor. Uno de 40, no, pues mucho más, ya casi que un señor ya veterano. Uno de 50, uno sí decía, no, pues ya un viejito, cuando eres joven. Y conforme vas creciendo te vas dando cuenta que no es así. Y lo que sí es verdad, y que la Biblia lo dice, que cuando conocemos al Señor, dice, se hermosea el rostro y el Señor renueva las fuerzas. Y hace rato, o unas horas que me mandó un mensaje de papá, oro por eso también en su vida, que Dios renueve sus fuerzas. Y él me pone ahí el mensaje, que Dios renueve tus fuerzas como las del búfalo. Y es lo que oro por mi papá. Y la verdad es que si uno no dimensiona, pero yo sé que si él busca al Señor, los años que queden en la carne, va militando en el espíritu, pero los años que quedan en la carne, Dios le va a dar fuerza y le va a renovar. Y de eso se trata, de tener una buena actitud. Y por eso yo creo que está así de entero y de sano. Porque ya la mayoría de la gente pues sí tiene muchos traumas. Yo sé que el cuerpo, dice la palabra, se va desgastando, el hombre exterior se va desgastando. Eso es inevitable. Yo no puedo decir que hoy hace lo que hacía hace 10 años, físicamente hablando, pero sé que hace mucho más que lo que pasa alguien de su edad. Y no es tanto para presumir, sino que es para ser congruente con lo que Dios nos dice. Y él pues ha cuidado. Yo sé que pues ya va a seguir en esa línea de cuidarse, de ejercitarse. Pues le doy gracias a Dios, porque es el ejemplo que tengo, o el referente que tengo como hombre de Dios. Porque por ahí hemos conocido a algunos hombres de Dios a lo largo de la vida, ya de los años, ya haciendo recuento, ya casi vamos a hacer 30 años de conocer la palabra. Casi 30 años, es toda una vida. Creo que ninguno de los que están aquí fuera de la familia llega a esa cifra. Entonces ya tenemos casi todo lo que tienen de vida y más, conociendo la palabra, escuchándola ahí vagamente. Ya de unos años para acá, pues poniendo atención. Pero yo le doy gracias a Dios de que sí, Dios mantiene bien a mi papá, que lo siga usando, y que eso me da gusto, que lo siga usando, que conceda los anhelos del corazón a mi papá. Y como les decía, conocimos varios hombres de Dios, pero la mayoría pues ya están mal, la mayoría. Me refiero físicamente, ya no están enteros. Familiarmente pues muchos no. Y ahora que uno es papá, se da cuenta y dice, no, pues no eran tan buen ejemplo como uno pensaba. Pero yo sí le doy gracias a Dios por la vida de mi papá, que hoy sí puedo celebrar eso, agradecer que he tenido un gran papá, tuve una gran mamá, más de lo que yo pensaba. Ahora que partió, me doy cuenta que fue mejor mamá de lo que pensaba, aun cuando estaba viva. Pero bueno, esa es mi acción de gracias. Y hoy la palabra, pues estaba viendo el reloj, dije, a lo mejor hoy sí acabamos, pero bueno, lo de menos es el horario. Porque estaba haciendo en esos análisis que tú lees en internet de repente, porque sigo varias páginas ahí cristianas, y en esos análisis, las horas hábiles que tenemos son 8. En teoría tenemos todos los días 8 horas que se deben usar, en teoría, para dormir. En teoría. Que algunos usamos más o algunos usamos menos, pero en teoría son 8. Y otras 8 son para cosas productivas, de trabajo. Entonces nos quedan a todos, se supone, en teoría, a todos los que estamos aquí nos quedan 8 horas
libres, se supone, pero cuando tú ves tu día, como comentaba hace un momento, de repente dices, caray, no tengo tiempo, y sí tenemos tiempo, solo que nos hace falta disciplina. Entonces, de esas 8 horas, si tú lo multiplicas por 7, pues son 56 horas, que en esas 56 horas, si lo vemos así, estamos bombardeados de cosas que no son de Dios, en general. Y cuando venimos a reunirnos los domingos, pues en general, aquí la reunión, digámoslo, 4 horas, yéndonos ya largos, 4 horas, contra 52, si tú restas, son 52 horas que no te alimentas, ya los que se reúnen el miércoles, los que se reúnen el jueves, pues a lo mejor de las 56 ya activas, dices, bueno, le resto ya entre todas las reuniones que voy 10 horas, pero tienes 46 horas donde también puedes aprovechar, que la mayor parte del tiempo pues sí se nos van y escuchamos cosas que no son de Dios. Pero yo me pongo a pensar, cuando vemos un partido, pues un partido de fútbol en la tele, te avientas por lo menos ya la transmisión, por lo menos unas 2 horas y media, 3, porque en lo que empieza el partido, en lo que está el primer tiempo, el medio tiempo, el segundo tiempo, y si hay comentarios, te aventaste ya más de 2 horas, se avienta uno. Entonces, sí es importante entender que venimos a reunirnos y lo de menos debería ser los horarios, simplemente aprovechar bien los tiempos. Y por eso hoy quiero hablar algo referente al Día del Padre y referente a algo que es lo más poderoso que podemos experimentar. Ahí en Mateo capítulo 7, que es donde quiero comenzar, y viendo el capítulo 7, versículo, vamos a retomar del versículo 7 al 12 en este pasaje. Que esto, un inicio de año, ya lo mencioné hace tiempo, pero un inicio de año, lo predico, creo que hace como, no estaba mi mamá todavía, entonces yo creo que tiene como 5 años que predico eso, yo creo que por inicios del 2020, o inicio del 2021 no mucho. Y ahí en Mateo capítulo 7, versículo 7, vamos a leer ese pasaje. Aquí dice la oración y la regla de oro. Y vamos a enfocarnos en la palabra porque al final pues lo que yo les diga pues sale sobrando, o puede ser que sea de bendición o puede ser que no, pero la palabra siempre va a ser de bendición. Entonces en Mateo capítulo 7, versículo 7, lo voy a leer, no vamos a predicar esto, Ever predicó del 7:7, y dice el 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y ahí pues lo que podemos entender es que si tú haces en este caso algo, pues va a haber una respuesta. Si tú, y aquí está hablando de la oración, si tú le pides a Dios, pues ¿qué es lo que va a pasar? Dios va a dar. Si tú lo buscas, pues lo vas a encontrar. Y de hecho la palabra dice, búsquenme mientras pueda ser hallado. No porque un día Dios se va a esconder, sino simplemente porque va a haber juicio. Y ya cuando venga el juicio, pues ahí se acaba el tiempo y hay que dar cuentas. Y dice, llamad y se os abrirá. Dice el 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y luego lo que quiero predicar, el corazón de Padre de Dios, el corazón de Padre que Dios tiene, y aquí lo vamos a ver. Dice, ¿qué hombre hay, en el versículo 9, qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y dice el versículo 10, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Entonces ahí ya está hablándonos de la oración, pero inmediatamente Dios nos lleva a su papel de Padre. Dice, pide, vas a encontrar, se te va a dar, busca, vas a hallar. Pero cuando empieza a hablar de la oración, Dios inmediatamente se va a ese papel que tiene al día de hoy activo con nosotros, que es de Padre. Y dice ahí, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, si pide pescado, le dará una serpiente? Y luego viene el versículo 11, que es un choque, y ahí genera mucho problema o shock en la sociedad actual, y más también con algunos sectores, entre comillas, de gente que es cristiana, y a veces hasta con uno mismo, si somos totalmente honestos. El versículo 11 dice, pues si vosotros, dice ahí, siendo malos, algo que no nos gusta aceptar mucho. Mi papá hace tiempo, últimamente no lo escucho mucho, pero mencionaba siempre el versículo, ¿verdad? De que engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? O sea, el corazón del hombre, como es engañoso y perverso, es lo que la Biblia dice. Y a veces no nos gusta esa idea, pero aquí dice el versículo 11, pues si vosotros, siendo malos, esa es la verdad bíblica, que el hombre es malo.
Dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y ahí nos gusta, porque a veces se predica esto y ahí dice, pues pídele a Dios, y gracias a Dios no estamos desviados, no se predica un evangelio que ahora se conoce como de la prosperidad, o de que declara, porque hay congregaciones donde dicen, tú declara y no recibas, y cuando alguien te diga algo malo, recházalo, eso no es para tu vida, y tú declara, afirma que Dios te va a bendecir. ¿Qué quieres? Dios te lo va a dar, porque Él te ama. Y ese es el mensaje de muchas iglesias. Gracias a Dios, esta iglesia no, y pocas iglesias, yo iba a decir muchas, no, pero la verdad es que pocas predican el evangelio completo, el mensaje de Dios completo. Y lo que la Biblia dice entonces es, si ustedes son malos y saben dar buenas cosas, ¿cuánto más yo como Padre no daré? Ahí dice, buenas cosas, ahí, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y a veces también la Biblia nos menciona, y dice, a veces no recibimos porque pues no oramos, no pedimos. Pero hoy quiero hablar de esto, o sea, basarme en este pasaje de Mateo, capítulo 7, versículos del 9 al 11. Eso es lo que quiero, porque quiero enfocarme, porque el 12 pues ya conocemos, nos habla de la regla de oro, que la regla de oro pues aquí viene, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Fíjense, ahí dice, esto es la ley y los profetas, pero esto tiene relación directa con otro pasaje que vamos a ver, que es lo que voy a predicar hoy. Pero entonces, si queremos ver un título o un mensaje el día de hoy, es el corazón de Dios de Padre, ¿no? El corazón de Dios, que es un corazón de un Padre amoroso. El corazón de Dios de Padre. Y el corazón de Dios está en bendecirnos. Dios quiere bendecirnos, quiere darnos, como dice aquí la palabra, buenas cosas. ¿Pero a quién le va a dar esas buenas cosas? Dice, a los que le pidan. Y vamos ahora al pasaje donde vamos a desarrollar hoy la predicación, que está en Primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 3, que es donde vamos a aprender hoy de la palabra, y Dios nos va a hablar. Y nos vamos a dar cuenta, y yo me doy cuenta de muchas veces que no recibo de Dios porque no hay algo en mi vida que vamos a verlo. Primera de Juan capítulo 3. Y fíjense la relación que tiene la palabra de Dios. Aquí estamos viendo Mateo, pero vamos a ver Primera de Juan. Capítulo 3. Dice en el versículo, vamos a leer para tener un contexto. El capítulo 3 dice hijos de Dios. Si tú lo lees con atención en tu casa o te das un tiempo, son muy recomendables leer las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. La primera carta de Juan pues nos habla del amor de Dios, el amor práctico de Dios, y podemos ver ahora y vamos a ver la relación que tiene ese corazón de Padre que nos ama, que nos quiere bendecir, con la oración. Y entonces vamos a ver ahí en el capítulo 3, versículo, vamos a leer del 14 para tener ahí un contexto. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y dice ahí versículo 22, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Y luego dice aquí el versículo, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
Ahí está el contexto, ahí está todo el mensaje. Y al final, pues Dios no quita su esencia nunca en la palabra, y su esencia siempre es amor. Pero cuando hablamos de amor, a veces pensamos nada más en lo tierno, pensamos nada más en lo bonito, en lo dulce, en lo agradable. Pero aquí viene una verdad que es palpable y que tiene que ver con el corazón de Dios como Padre, que quiere bendecirnos. Ya puso el ejemplo del Señor. Ustedes que son malos saben dar buenas cosas, y si tu hijo te pide algo, como en este caso alimento, te pide pescado, dice, no le vas a dar una serpiente, no le vas a dar algo malo, le vas a dar algo bueno. Y eso que somos malos. Y yo lo he vivido. Doy gracias a Dios por mi papá, pero yo cuando le he pedido ayuda, todas las veces que le he pedido ayuda, he recibido cosas buenas. Quizá a lo mejor también he recibido un regaño, pero siempre he recibido cosas buenas. Yo desde que tengo uso de razón, mi papá, aunque no conocía a Cristo, recibí cosas buenas. Le pedíamos, yo me acuerdo desde pequeño, yo le pedía, él nos decía con mi mamá, si salen con buenas calificaciones, cuando sea su cumpleaños o cuando acabe el curso, les vamos a comprar lo que quieran. Y si no lo compraban, le pedía, me acuerdo mucho, le pedí un carro de control remoto. Me acuerdo que esa vez fuimos a una plaza y me dijo, a ver, escógelo, porque nos llevaban a jugar, y escogí un Lamborghini que tenía, que ya luego lo saqué. Pero estaba maravillado porque pues era un Lamborghini a control remoto, y ahí lo traía en la plaza jugando, y estaba pues grande, a mí me gustaba mucho. Y como eso, pues me compró muchas cosas. Y ya de grande, pues igual cuando le he pedido, lo que sea apoyo, ayuda, lo que le he pedido, he recibido cosas buenas. Y la palabra declara, si siendo malos sabemos dar buenas cosas, cuánto más nuestro Padre nos dará, dice, a los que le piden. Entonces, podemos ver eso, el corazón de mi papá. El corazón de mi papá, yo me pongo a pensar ahora en mi vida y digo, bueno, si yo como papá, si quieres hay que le cierren ya, te hace el tiro. Si yo como papá ahora lo veo con Eliud, con Kelly, Kaeli, que lo veo cuando me piden cosas, que las que más me piden pues son las niñas, que creo que diario me piden algo, o diario nos piden algo, pero hoy que es el día del padre hablando como papá, diario me piden algo. Papá, ¿nos puedes comprar esto? Papá, ¿nos puedes dar esto? Papá, ¿me puedes sacar mi bici? Papá, o sea, están pidiendo, todos los días están pidiendo algo piden, todos los días. Y yo aún, como dice la palabra, siendo malo, y ahora ya en Cristo, pues redimido, pero al final pues uno tiene maldad, tiene perversidad, lo que pienso es en bendecirlos, y más lo pienso, ¿no? Con Kaeli, con Keila, con él, uno está pensando en bendecirlos, y si piden algo, pues uno no está pensando en hacerles daño. Entonces, nuestro Padre, pues sí, definitivamente, nuestro Padre, ahora los que estamos en Cristo, que somos hijos de Dios, que yo creo que es el caso de los que estamos aquí, Dios quiere bendecirnos, y eso sí es una realidad. Dios quiere bendecirnos y quiere darnos buenas cosas, y sí es una realidad. Pero aquí en 1 Juan podemos aprender que todo va en la línea. La otra vez predicaba, ¿y cuál es la línea de Dios? Pues vivir en amor. Aunque suene cursi, suene que queremos romantizar las cosas, no, pues es vivir en amor en lo práctico. Pero aquí nos menciona cuál es la clave para que ese Padre amoroso, ese corazón de Padre que Dios tiene y que nos quiere bendecir, sea realidad en nuestras vidas. Y si lo quieres ver así, la clave para nosotros recibir bendición de ese Padre que es todo amor, que es todo misericordia, que es un Dios de gracia, que es un Padre que está pendiente de nosotros, y que la Biblia dice en los evangelios, dice, aún sabe pues todas las cosas, y aún antes de que le pidamos, Él sabe, y aún conoce todo lo que hay en nuestro interior, conoce hasta, dicen, los cabellos que tenemos, conoce todo. Pero uno a veces se pregunta, ¿y por qué no recibo? Yo sí me he preguntado muchas veces, Señor, ¿por qué no recibo lo que te pido? Y a veces no lo recibimos, y aquí viene la clave. En los versículos, quiero enfocarme específicamente en los versículos 21 y 22. Para nosotros recibir de ese Padre todo amor, ese Padre amoroso, para recibir bendición de Él, ¿qué tenemos que hacer? Primero, hacer un pequeño análisis. Y dice el versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Y qué es esto de que nuestro corazón no nos reprende? Esto suena un poco raro, pero quiero leerles la versión. La gracia es que ahora ya tenemos la tecnología aquí que lo podemos buscar así rápidamente y poder ver la palabra.
pero quiero leer la versión, la nueva traducción viviente para entender más este versículo. Un segundo aquí que ya lo tenía y entonces se me movió. Caray, no responde la aplicación. Aquí está. Quiero leerla para que podamos tener más luz sobre esto. Y dice, fíjense aquí el versículo 21, el mismo que leí. Dice, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Y quiero enfocarme en eso. Dice, si tu corazón no te reprende. Muchas veces estamos viviendo como hijos, estamos viviendo descarriados, no viviendo en la voluntad de Dios. Cuando tú vives en la voluntad de Dios, ¿qué vas a hacer? Enfocarte en las cosas que son de Dios. ¿Y en qué vas a estar enfocado? En amar a Dios y amar a tu prójimo. En eso va a estar uno enfocado. ¿Y cómo lo puedes manifestar eso? Porque al final de eso se trata la vida. Ahora que lo veo, y como les decía, ya va creciendo uno, yo le digo a mi esposa, pues al final, por ejemplo, ¿para qué quiere uno el dinero? Para disfrutar. Si lo ves legítimamente y genuinamente de parte de Dios, ¿para qué quiere uno dinero? De acuerdo a la Biblia, pues no tiene sentido tener dinero guardado y decir, no, voy a dejar un legado millonario para todas mis generaciones. Eso no dice la Biblia, o sea, que nos enfoquemos en eso. Claro, si lo puedes hacer, pues adelante. Pero hay gente que sí piensa así, ¿no? Grandes empresarios, por ejemplo, Carlos Slim dice, no, mi legado y todo lo que yo voy a dejar y pues esto va a alimentar generaciones, porque pues tienen muchísimo dinero. Pero en realidad dice la palabra, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, sino que nuestra vida consiste en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, ¿para qué quiere uno? No, yo ahora escucho mucho, me voy a retirar, quiero cuando me retire llegar a buena vejez y disfrutar de mi vejez. Y mucha gente dice, pues estar confiado en que tengo una muy buena pensión, que ya, por ejemplo, gente de mi generación, aunque tengas pues todo lo que te pide el seguro social y cotices tantas semanas, etcétera, pues ya no son los beneficios que tenía la gente de antes. Pero mucha gente está pensando en eso, ¿qué voy a hacer cuando me retire? ¿Y cómo voy a poder retirarme lo mejor que se pueda y ya no preocuparme por nada y disfrutar la vida? Pero al final, pues, ¿qué es lo que queremos hacer? Disfrutar con la familia. Vivir en amor es lo que necesitamos. Hay gente que desafortunadamente sí tiene una persona, pero está sola. Y esa persona pues va a padecer. A menos que se enfoque en el propósito de Dios, que es amar a Dios y amar a su prójimo. Que se enfoque en hacer la voluntad de Dios. Pero si no se enfoca en eso, pues aunque tenga ya todo resuelto, humanamente hablando, no va a estar plena esa persona, porque Dios no nos creó para eso. Pero aquí dice, si tu corazón no te reprende, o sea, queremos recibir de Dios, ya queda claro que Dios es un Dios de amor, es un Dios que nos quiere bendecir, es un Dios que nos ha mandado a amarlo a Él y amar al prójimo. Pero aquí dice, si tu corazón no te reprende, acá dice, si no te sientes culpable, lo único que estorba, y uno puede pensar, eso ya lo sabemos, puede parecer tan obvio, pero lo único que estorba la bendición de Dios en nuestra vida es el pecado. Es el pecado lo único que nos estorba. Entonces aquí dice la palabra, pues haz un análisis. Aquí Juan dice, amado, pues si tu corazón no te reprende y tú estás en una relación bien con Dios, fíjense lo que dice en el versículo 22, que aquí viene el meollo del asunto. Dice, aquí está, sí. Amados, el 22, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. O sea, dice, hazte un examen. Dios es un Padre amoroso, te quiere bendecir, Él es bueno, Él no es malo, te quiere bendecir. Para bendecirte, ¿qué necesitas hacer? Pues pídele. Y aquí dice, cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Hasta ahí todo se escucha muy bien. Y mucha gente también, cuando no es bien enseñada, dice, no, si no recibes es porque a lo mejor ahí el diablo está haciendo algo, o hay algo detrás. Pero dice la palabra aquí, dice, porque guardamos sus mandamientos. O sea, una vez más, ¿cómo vamos a poder recibir bendición? Cuando nosotros estamos guardando los mandamientos. ¿Y en qué se resumen los mandamientos? Que aquí si tú te fijas en 1 de Juan capítulo 3, en amar a Dios y amar al prójimo. O sea, tiene relación todo. Tienes que estar orando, tengo que estar orando. Dios es un Dios de amor y Él me quiere bendecir, pero si yo quiero recibir y cualquier cosa que yo le pida, tengo que analizar si estoy siendo una persona obediente a Él. Porque aquí dice, porque guardo sus mandamientos. Y luego lo aclara más, dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿De qué se agrada a Dios? ¿De qué se agrada?
Pues de que lo amemos, de que lo obedezcamos. De eso se agrada. Y cuando decimos de que lo obedezcamos, que lo amemos, pues ya lo sabemos, pero voy a poner una vez más el ejemplo del padre con el hijo. Yo me agrado o me da mucho gusto, y obviamente en lo humano, por ejemplo, lo decía Ever hace un momento, eso de Andrea y Ivana, ¿no? Es muy bueno, están haciendo deporte, están dando lo mejor de sí, Dios les está bendiciendo, y cuando un hijo hace algo bueno, que es bueno en general para la vida, ¿qué hace un papá? Pues un papá sagrado, de que a tu hijo le vaya bien, de que tu hijo esté bien, pero sobre todo de que haya ese amor hacia ti, que te muestre ese amor, que diga, a ver, ¿qué le gusta a mi papá? ¿Le gusta tal cosa? Yo se la hago. Yo me doy cuenta y sin pedirlo, muchas veces Eliud, que de repente ahí nos hemos quedado ahí él y yo, y me dice, ¿qué quieres que te prepare, papá? Y ya me prepara, ¿no? Y me prepara las cosas como me agrada. Entonces obviamente en esos momentos yo me siento bien, porque digo, mira, pues me preparó, ya sabe, ¿no? ¿Cómo te preparo tu café? Como siempre, sí, ya sabe cómo me gusta mi café. ¿Cómo te preparo los huevos? Pues de esta forma. Pues me agrada. Y obviamente, pues lo hace por amor. Igual nuestras hijas ya saben las cosas que nos agradan, pero ¿qué pasa? Cuando no hacen lo que uno les dice, pues obviamente uno no está pensando en ¿cómo voy a bendecir a mi hijo o a mi hija? Sino que dicen, no, pues tengo que llamarle la atención, tengo que reprenderlos porque no están obedeciendo. Pero aquí viene la clave, es orar a Dios. Yo sé que todos tenemos muchas necesidades, pero al final lo que Dios quiere es que hagamos de Dios nuestro centro, que realmente digamos, Señor, yo te amo, quiero obedecerte y quiero obedecer. Y cuando tú empiezas a obedecer a Dios y conocer a Dios, todas tus oraciones empiezan a cambiar. Yo sé que inicialmente cuando alguien busca al Señor, ¿qué quiere? Señor, dame trabajo, Señor, pues necesito dinero, necesito puras cosas quizá materiales y a veces cosas problemáticas. Mi esposa ya me quiere abandonar, que no me abandone, pero oramos de formas que queremos soluciones casi que mágicas para nuestras vidas, pero no oramos porque hagamos la voluntad de Dios. Pero cuando ya empiezas tú a pedirle a Dios y te das cuenta que Él es un Dios de amor y te das cuenta que Él te quiere bendecir, dice la palabra, pues examínate. Si tú estás caminando bien con Dios, también digo, hay ejemplos, y aquí me estoy refiriendo a que Dios va a bendecir, pero hay ejemplos y casos donde también Dios trata con uno, y también tú puedes ver hombres de Dios que, por ejemplo, José, pongamos un ejemplo así general. José, desde que nació, fue un hijo amado, pero creció y tuvo problemas, porque era el favorito de su papá. Eso no lo generó él, pero su papá lo tenía como el favorito y dijo, pues este es mi hijo que más cuido, que más protejo, que más le dedico tiempo. Y ahí, bueno, el error fue del papá, pero ¿qué pasa? Él, aunque hacía las cosas que eran agradables para el papá, pues hubo un trato, hubo cosas que tenía que aprender también José, y al final sus hermanos lo venden, y José, pues obviamente padeció, cae esclavo, son años que está esclavo, después por una injusticia lo mandan a la cárcel. En la cárcel, pues imagínate, si analizas la vida de José y uno estuviera la vida de José, diría, no, pues me ha ido de la patada. O sea, sí fui el favorito, disfruté varios años mi juventud, pero ya de mi juventud en adelante ya me está yendo muy mal. Pero aún así él se mantuvo bien delante de Dios, fue agradable delante de Dios, y Dios todo eso que pasó lo tornó a bien. Y hay cosas, digo, para no confundirnos, porque a veces podemos pensar, entonces si obedezco a Dios nunca me va a pasar nada malo, nunca me va a pasar nada adverso, nunca voy a padecer. No, eso no dice la palabra, porque también lo establece claramente. Si tú buscas a Dios y como hijo, pues Dios nos va a formar, Dios nos va a forjar. Y a veces la única forma de ser forjados, pues es con los problemas, con las adversidades. Y Dios, eso sí, va a tener tanto cuidado que no va a permitir nada de parte de Él que haga que nuestra fe se anule o que nuestra fe se acabe. Por el contrario, Él va a ayudarnos en toda nuestra debilidad, pero Él quiere que aprendamos a amarlo. Y cuando empezamos a amarlo y empezamos a caminar con Él y nuestro corazón está bien con Él, dice la palabra que Él nos va a bendecir, que le vamos a pedir y Él nos va a bendecir. Y yo ahora me doy cuenta,
¿Por qué no soy bendecido en muchas áreas de mi vida? Pues porque no he guardado los mandamientos. Y a veces también le decimos a la gente, por eso nosotros, y específicamente se han dado muchos casos, que viene la gente y dice, quiero, y sigue pasando, ¿no? En una reunión cristiana, tú dices, ¿quieres que hagamos oración por algo? Y la gente no quiere así, pues porque me entregue más al Señor y me arrepienta y me vuelva de mi pecado y ya no estoy viviendo como vivo. No, yo quiero que se pida por mi mamá porque está enferma. Yo quiero que se pida por mi tío que están en un hospital. O yo quiero que pidan porque mi mamá se cayó, ¿no? O cosas así por el estilo. Y entonces te das cuenta que la gente pues nada más quiere beneficios, pero pues no le interesa conocer a Dios. O a veces tú le dices a la gente, ¿quieres que ore por ti? Y dice, no, pues nada, todo estoy bien. Cuando evidentemente pues no están buscando a Dios, no están conectados con Dios. Pero la gente pues no se pone a pensar si su modo de vida es agradable delante de Dios. Entonces hoy queremos ser bendecidos. Hoy nuestro Padre nos ama porque ese es un hecho, y nos ama porque ya lo ha mostrado a través de Cristo. Dio a Cristo a morir por nuestros pecados por amor. Dice la palabra que de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Ya nos ha dado lo más preciado. Pero ahora Dios quiere bendecirnos. Y sí quiere bendecirnos, quiere levantarnos. Así como José, aunque de repente la vida parezca una desgracia, una tragedia, Dios quiere bendecirnos. Y hay muchos ejemplos. Te das cuenta tú en la palabra que Dios usó a muchos hombres para cosas específicas, especiales, pero cuando el ser humano, cuando el hombre se entrega a Dios y es agradable ante Dios, Dios da bendición. Dios da bendición y Dios contesta. Pero el secreto está, o la clave está para recibir esas bendiciones de ese Padre amoroso, en que obedezcamos sus mandamientos y seamos agradables delante de Dios. Entonces hoy yo quiero que cada uno de nosotros reflexionemos cómo estamos viviendo, si estamos viviendo para nuestros fines o estamos viviendo para ser agradables delante de Dios. Y a veces podemos decir, no, sí, yo lo analizo en mi vida y digo, Señor, a ver qué es lo que tú quieres, pero ahora analizándolo, digo, bueno, si Dios me permitió tener una familia, eso lo inventó Dios, el matrimonio, no lo inventó el hombre. Entonces, bueno, ya Dios como hombre ya me dio la bendición de tener una esposa. Ahora como hombre y con mi esposa, Dios me dio la bendición de tener hijos, pues ¿cuál es su orden? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Pues que en este caso yo vea primero por mi esposa y juntos podamos ver por nuestros hijos y que los formemos en las cosas de Dios, y de ahí pues ya se tiene que ir acomodando todo lo demás. Ya igual que nos queremos dedicar, qué queremos hacer, pues como parte del sustento. Aunque también la Biblia lo dice, que aquí le hemos hablado y también eso es una realidad. Si buscamos a Dios y Dios lo permite y Él quiere que le sirvamos, pues también dice la palabra, ¿verdad? Si te dedicas a predicar la palabra al Evangelio, pues es válido también, dice que vivas del Evangelio. Y también dice la palabra, pues si tú sirves a Dios, hay bendición. La palabra dice, pues ahí de eso puedes vivir. Pero en general, ¿qué quiero decir?